Bueno, antes de empezar con los economistas, creo que está súper importante entender bien qué es una crisis económica, porque muchas veces escuchamos la palabra noticias o redes, pero no siempre sabemos realmente qué implica. Una crisis económica, en términos sencillos, es un momento en el que la economía de un país o incluso del mundo empieza a fallar. ¿Y qué significa que falle? Pues es que hay problemas como pérdida de empleos, empresas que quiebran, aumento de precios, deudas que no se pueden pagar y en general una disminución a la calidad de vida de las personas. O sea, no es algo lejano, pero sí nos afecta directamente. Por ejemplo, cuando sube el precio de la canasta básica, cuando la gasolina aumenta, cuando vemos que hay menos trabajo o que pagar la renta se vuelve más difícil. Todo esto tiene que ver con una crisis o con efectos de ellas. Y algo importante es que las crisis no pasan por una sola razón. No es como que, pasó esto y ya. En realidad son el resultado de muchas cosas acumuladas. Decisiones económicas, comportamiento de las personas, políticas del gobierno, deudas, producción, consumo. Todo está conectado. Y justo por eso, a lo largo de la historia, muchos economistas han tratado de explicar por qué ocurren las crisis. Y lo interesante es que no todos piensan igual. Cada uno tiene su propia forma de ver el problema. Por ejemplo, algunos dicen que el problema es que se produce demasiado, otros que la gente no gasta, otros que las crisis son necesarias para que la economía evolucione y otras que todo empieza por las deudas. Entonces, en este capítulo vamos a platicar sobre 4 economistas súper importantes y que explican las crisis de diferentes perspectivas. Karl Marx, John Keynes, Joseph Schumpeter e Irving Fisher. Y lo padre es que aunque estas teorías son de hace mucho tiempo, siguen aplicando hoy en día. Literal podemos ver ejemplos en México en nuestra vida diaria, con las tarjetas, con los precios, con los negocios. Pero bueno, para empezar con el primer enfoque, Lidia nos va a explicar la teoría de Karl Marx y qué es lo más crítica del sistema. Sí, justo como decía Chris, Karl Marx fue uno de los primeros en analizar las crisis y su idea principal pues tiene que ver con algo que se llama la sobreproducción. Básicamente Marx decía que el problema del capitalismo es que produce muchísimo, o sea, hay una capacidad enorme de fabricar productos, pero al mismo tiempo, pues los trabajadores no ganan lo suficiente como para comprar pues todo eso. Entonces, imagínense esto, fábricas produciendo ropa, comida, tecnología, todo en grandes cantidades, pero las personas no tienen dinero suficiente para consumirlo. Entonces, pues se acumulan los productos, las empresas no venden y empiezan a perder dinero y eventualmente pues quiebran y eso genera desempleo, menos ingresos, menos consumo y se hace como pues un ciclo. Y a mí esto se me hace muchísimo sentido con lo que pasa hoy. Por ejemplo, vemos tiendas llenas de productos, pero pues mucha gente no puede comprarlos porque todo está caro o los salarios no alcanzan. Incluso aquí en México con la inflación muchas veces tienen que escoger en qué gastar. Ya no compras todo lo que antes comprabas y eso afecta a las empresas también. Y algo fuerte de Marx es que él decía que las crisis no son accidentes, pues, o sea que no son errores que se pueden evitar, sino que son parte natural del sistema capitalista. O sea, según él, el sistema está diseñado de una forma inevitable y pues va a generar crisis. En este medio intenso porque implica que no importa qué tanto se intente arreglar, siempre van a volver a pasar. Aunque también su teoría es un poco pesimista porque prácticamente plantea que el sistema siempre va a fallar. No sé ustedes, pero a mí se me hace pensar mucho en cómo todo está conectado entre salarios, consumo y producción. Bueno, siento yo que esta teoría es la que me gusta más. O sea, al rato vamos a ver un poco de las diferentes teorías. Pero siento que esta es muy acertada porque siento que las empresas sí tienen como mucha oferta de diferentes productos. Pero a veces no nos alcanza para productos que realmente necesitamos y a veces gastamos en productos que no necesitamos.
Sí, justo, y aparte aunque ya hoy en día el salario aumentó un poquito, pero pues que nos ganamos y al final de cuentas los productos van subiendo de precio. Por ejemplo, con la presidenta de hoy en México que ya volvió a subir la gasolina. Entonces, pues son cosas que al final de cuentas nos van a seguir afectando y pues aunque suba el salario, van a subir los precios de los productos y pues vamos a seguir en las mismas o a veces vamos a estar hasta peor. Sí, la verdad sí está fuerte lo de Marx, pero luego viene otro economista que ve el problema desde otra perspectiva completamente diferente. Hablamos de John Keynes. Él aparece en un momento súper importante, ya que fue en la Gran Depresión en 1929, donde literalmente el mundo estaba en crisis total. En este tiempo hubo mucho desempleo, pobreza y hasta empresas que estaban quebrando. Y Keynes dijo algo muy interesante, que el problema no era tanto la producción, sino que la gente no estaba gastando lo suficiente. O sea, cuando hay miedo en la economía, las personas dejan de consumir, empiezan a ahorrar, a no gastar y a evitar compras. Eso provoca que las empresas vendan menos. Y si venden menos, entonces despiden gente. Esta gente ahora tiene menos dinero y así es como se hace una cadena que empeora todo. Entonces, él introduce el concepto de la demanda agregada, que básicamente es el gasto total de la economía. Y su solución fue algo muy importante, el Estado intervenga. O sea, que el gobierno no se quede sin hacer nada, sino que gaste dinero, cree empleos, invierta en proyectos, todo eso para mover la economía otra vez. Y esto lo vemos mucho hoy en día. Por ejemplo, en México, con programas sociales y apoyos económicos o inversiones públicas, aunque también tiene su lado negativo, porque si el gobierno gasta demasiado, puede generar deuda o inflación. Pero en general, su idea es que el gobierno debe actuar para evitar que la economía se detenga. Y la verdad es que esto lo vimos también en pandemia, cuando muchos gobiernos tuvieron que apoyar económicamente a la gente. Perdóname que te interrumpa, Tatis, pero justo me estoy acordando de una vecinita que teníamos, que a la tienda nos iba y llevaba a cambiar los billetes de 500, los antiguos, los cafecitos. Le pedí a mi mamá que se los cambiara por billetes azules de 500. Y nos contó la señora que ella tenía su ahorradito. Pero después la señora enfermó y pues ya, o sea, y nadie sabía que ella tenía ese dinero guardado debajo de su colchón. Y ya cuando sus como nietos se enteraron del dinero, pues ya estaba todo reñido de los ratones y pues nadie pudo usar ese dinero. Y pues ella quería como invertir o algo, pero por lo mismo, por miedo nunca usó ese dinero y pues se le pudrió. No sé ustedes, pero en eso de ahorrar a lo mejor sí está bien ahorrar, pero pues como a corto plazo, ¿sabes? Porque no sabemos qué vaya a suceder después. ¿Qué tal si después hasta los billetes ya ni siquiera son válidos? Sí. Porque ahorita como ya están sacando como varios billetes así de que nuevos y que según ya no van a estar aceptando los anteriores. Entonces, pues, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Y ya ni el tiempo invertido ahí ahorrando. Exacto, ese es otro punto importante. O sea, en vez de estar ahorrando el dinero, como comentaba Cris, debajo del colchón, pues otro punto sería invertirlo, ¿no? En los bancos, tarde o temprano ese dinero se va a multiplicar y no simplemente se va a quedar ahí estancado. Y bueno, o sea, además tenemos más economistas, ¿no? Que también aportan diferentes ideas muy interesantes. Uno de ellos es Joseph Schumpeter, que cambia totalmente la forma de ver las crisis. Él no las veía como algo negativo, sino también como una oportunidad. Él habla de algo llamado la destrucción creativa. Y básicamente dice que cuando hay una crisis, pues muchas empresas viejas que ya no funcionan bien desaparecen, pero eso permite que surjan otras empresas que tengan acciones más innovadoras y que sean diferentes a lo que ya conocemos. Por ejemplo, lo vimos con la tecnología. Muchos negocios tradicionales pues han cerrado, pero al mismo tiempo han surgido otros nuevos negocios, como la venta en línea, las aplicaciones, las redes sociales, hasta el hecho de poder platicar así por medio de línea, de conocerse en un Teams. Por ejemplo, lo vimos con cómo se destruye la economía, y no solamente se trata de destrucción, sino también de transformación. Aunque claro, eso tiene una parte negativa, porque en ese proceso hay desempleo, hay muchas personas que se ven afectadas, y por otro lado tenemos a otro economista también muy importante, que es Fisher. Fisher tiene una teoría que se enfoca más en las deudas.
Él decía que la crisis empieza cuando hay demasiado endeudamiento, o sea, cuando las personas, las empresas o incluso los países ya deben muchísimo dinero y llega un punto en el que ya no se puede pagar. Eso está pasando actualmente en México. Tenemos una deuda que va en crecimiento constante y tarde o temprano pues nos va a pasar a afectar a todos los mexicanos. Estos empiezan a vender cosas, bajan los precios, hay pérdidas y eso empeora mucho la situación. Esto es algo muy actual, o sea, pasa también con las tarjetas de crédito, los préstamos, las compras a meses. Mucha gente se endeuda más de lo que puede pagar y cuando ya no se pueden cubrir estas deudas, entran problemas financieros que pueden escalar. Entonces, si juntamos todo esto, vemos que cada economista explica una parte de distintos problemas. Tienen un enfoque diferente de cómo han pasado cada una de las crisis durante este tiempo. Y creo que es lo más interesante, que las crisis no tienen una sola causa, sino que tienen muchas. Sí, pues yo siento que mínimo el mexicano tiene como esta cultura de siempre vivir endeudado y siempre sacar créditos y muchas veces son cosas que ni siquiera realmente ocupa, simplemente ve la oferta y se le hace fácil y pues se pone la soga en el cuello porque no sale de una cuando ya se metió otra y lo podemos ver como en países de primer mundo que realmente ni siquiera tienen la modalidad de tarjetas de crédito porque ellos no tienen esa cultura de siempre estar endeudados. Sí, justo siento que a nosotros los mexicanos como que nos hace falta mucho la educación financiera y de no solo agarrar una tarjeta de crédito, sino el que está detrás de toda esa tarjeta, todos los movimientos que se tienen que hacer y no estar como en compras constantes porque al final de cuentas ni siquiera vas a tener como para pagar todo eso que sacaste a meses. Sí. Y con el otro economista siento también que tiene sentido que diga que como que todo es un ciclo y al final de cuentas todo va evolucionando porque hay empresas que a lo mejor en un momento estuvieron en su auge, pero actualmente pues ya no se quedan obsoletas. Por ejemplo, periódicos ocurre que mucho tiempo fue como la gran empresa y pues en la imprenta era muy necesario, pero ahorita pues ya nadie compra el periódico y está a punto de desaparecer. Sí, porque pues hemos estado evolucionando y ahorita ya los periódicos ya quien los compra ya todo se ve por redes sociales, por noticieros. Justo. Sí, es algo que nos afecta directamente tanto a toda la sociedad como a las empresas. Nos afecta mucho ya que son cambios, como lo comentaba Cris, de su vecinita que cambiaba los billetes. Es una generación a la que le daba mucho miedo guardar su dinero en bancos y que prefieren tenerlos debajo de un colchón. Pero lo que pasa es que pues, lo que le pasó a la vecinita, que al final de cuentas perdió su dinero y pues no pudo disfrutar a como ella lo esperaba. Son muchos riesgos y sí nos afectan mucho. Y pues eso también no afecta a las grandes empresas. Claro, y otro punto importante de estos economistas que cada uno menciona sus pues, diferentes crisis, ¿no? Diferentes posturas sobre cómo ven las crisis, que siempre llegamos a la conclusión de que cada crisis vuelve a ser un ciclo, aunque no se vivan igual, todas dejan los mismos estragos, pero también hay que entenderlas que no solamente son cosas negativas, sino que nos ayudan a tomar mejores decisiones en un futuro, en nuestras finanzas, como gobierno, como país, todo nos deja una enseñanza. Sí, claro, porque hoy en día la verdad es que no sabemos cómo nos vaya a ir en un tiempo con esta presidenta que está haciendo muchos cambios constantes, tanto como económicos como pues de otros sectores que hemos estado viendo y la verdad es que hay que estar preparados y no hay que tomar como estos temas como desapercibidos, sino hay que tomarles importancia porque uno es adolescente todavía y siento que en un futuro pues nos va a afectar más porque en tiempos lejanos vean las personas como más fácil de conseguir su casa, su terreno. Y hoy en día uno lo ve muy difícil porque un terreno hasta sin construir está carísimo. Entonces, pues la verdad es que no sabemos qué nos va a esperar a nosotros los adolescentes. Sí, justo entender que las crisis pues, no son algo simple y que realmente aunque se ve como que algo muy grande, nos afecta a todos de una u otra forma.
Y pues siento yo que las crisis no se pueden como frenar o hacer como que algo para predecirlas, pero sí podemos mínimo estar al tanto de como todo lo que podemos hacer para que no nos pegue tan fuerte, porque por ejemplo en pandemia hubo mucha gente que le afectó muchísimo. Y hubo otras personas que les benefició mucho. Por ejemplo, en Amazon con las compras en línea, fue su boom y fue su auge. Claro, les dio la oportunidad a muchos comerciantes de poder expandirse, de vender hasta otros países. Nosotros ahorita como estudiantes de Administración y Comercio Internacional sabemos que fue un paso muy importante para nosotros para poder comercializar en otros lados, que no solamente fuera un comercio local. Pero claro, también las crisis afectaron porque hubo mucho desempleo, muchas personas se quedaron sin sus trabajos, sin salarios, hubo mucha pobreza, muchas muertes. Todas las crisis llegan para hacer algún cambio y también como lo mencionaba Schumpeter, pues no necesariamente tenemos que verlo todo como algo negativo, sino como un punto de transformación, pero aún así, pues las crisis son inevitables, como lo mencionaba Marx. Bueno, ya para cerrar me gustaría hacer la dinámica de saber a ustedes con qué economista coinciden más. Primero yo siento que con Marx soy la que siento que su pensamiento sí es un poco pesimista y un poco extremo, pero siento que es el más acertado. ¿Ustedes qué piensan? Pues yo estoy más como con el primer... con Marx, porque siento que es lo que estamos pasando pues hoy en día, que son muchos problemas con que se produce mucho, pero la gente no ha estado pudiendo pagar y pues solamente están en endeudamiento constante. Sí, claro, estoy de acuerdo. Aterrizando a lo que estamos viviendo ahorita en México, pues prácticamente estamos, aunque México sea democrático, estamos yendo hacia algo capitalista con esta nueva presidenta que tenemos. Y como lo menciona Marx, estaba viendo los problemas como hacia ese nivel de capitalismo, de donde el pueblo quiere dar todo, pero a la vez también quitarle a la gente trabajadora. Es un problema de capitalismo que se produce y crea pues un enorme problema en las fábricas, en los trabajadores que no ganan lo suficiente para poder comprar lo que necesitan y pues se estanca la economía. No sé ustedes qué opinen, pero yo estoy como en contra de eso, de las becas que están dando hoy en día. La verdad es que yo estoy demasiado en contra en que estén dándoles dinero a las mamás solteras, a los estudiantes. En lo que estoy de acuerdo es en que les den a los señores, o sea, ya mayores de edad, adultos, porque pues sí, a lo mejor ellos ya no tienen un sustento de donde seguir viviendo, ajá, y uno como estudiante, pues tienen a sus papás y a veces hasta ni siquiera le echan ganas, como pues no se lo merecen. Y las embarazadas pues van a estar en constante ahí teniendo muchos bebés como porque ya tienen el apoyo del gobierno. Entonces pues al final de cuentas ese dinero se los están quitando a las personas que sí trabajan, porque es mucho dinero el que se está generando deuda, claro. Sí, es un punto muy importante y en el que también estoy de acuerdo con que no se me hace justo que den becas a los que no estudian y no trabajan. Siento que es mucho gasto de dinero a lo tonto, perdón por la palabra, pero estarle dando dinero a alguien que no está haciendo nada de su vida es solo hacerlo más a que no quieran trabajar y hacer alguien de su vida. Justo, y es un factor que podría generarnos una crisis. Pero ya para cerrar, Tati, eres tú la única que falta. Dinos cuál es el economista que sientes que es más acertado su visión. Pues yo siento que todos son muy importantes y que aciertan porque tienen un punto y pues cada quien lo dice a su manera, como toda persona. Pero en mi opinión, yo siento que lo veo un poquito más a John Keynes.
se me hace importante ya que él aparece desde que inicia todo y las crisis estuvo desde el momento de la depresión, cuando empezó el desempleo, la pobreza y las empresas quebrando. Se me hace muy importante ya que él estuvo desde un principio, entonces yo me voy más por John Keynes. Pues muchas gracias por habernos escuchado un ratito. La verdad es un tema súper interesante. Sí, muy extenso y que la verdad nos funciona mucho estar como al tanto del tema para que no nos agarre como de sorpresa. Sí, como les decía, pues no tomarlo como desapercibido porque en realidad no sabemos qué nos va a esperar en un futuro. Y pues más que nada estar preparados a lo que se venga y pues muchas gracias por escucharnos. Sí, claro, y todo tomarlo como un aprendizaje. Gracias por escucharnos. Gracias.